Por favor, accedan otra vez. Voy a salir de esta reunión para que no tengamos problema. Vuelvan a acceder, por favor. Muchas gracias, chicos, siempre por su paciencia, pero pues, aquí los problemas técnicos no dejan de estar al día. Ya, que ni me dan acceso y luego los equipos son difíciles. Ya estamos. Bueno, vamos a empezar ahora sí con la ciencia del derecho. Ya están por aquí todos ustedes. Ya están incorporando. Estamos dando acceso a todos. Ya. Bueno, chicos, les decía que anoche estuve revisando sus trabajos. Muy bien, me han parecido excelentes. Algunos más sencillos, otros más elaborados. De verdad, se ve que están haciendo un trabajo muy bien. ¿No han tenido problema con el libro? ¿Todos ya lo tienen? Sí, ya. Sí, ya, profe. Ya, profesor. Perfecto. Mire, entonces les decía, sus trabajos están muy bien. Ya los revisé. Algunos son más sencillos y hasta les pongo. Pueden mejorar incluso. Y otros sí son de veras una manufactura, sobre todo las compañeras, ¿eh? Le ponen colores, le ponen gráficas, le ponen florecitas. A mí me encanta que le pongan su estilo personal las compañeras. Bueno, ya estamos aquí ya casi por acabar. Ya el acceso, ya estamos casi 46, no nos falta nadie ya. Ahora sí. Ah, bueno, ya. Nada más nos faltaba aquí Samantha y ya. Bueno, muy bien. Gracias por estar aquí, jóvenes. Empezamos pues con este curso de Derecho Internacional Privado. Les iba yo a rogar. Ah, caray, pues, ¿cuántos más? Estén muy al pendiente siempre de las noticias que vean leyendo en los diarios. Les voy a rogar mucho que estén pendientes, sobre todo de cuestiones de carácter migratorio. Es bien importante para nuestro curso porque lo vamos a estar viendo, noticias de cuestiones migratorias. Acuérdense que este cambio de gobierno en Estados Unidos dio un vuelco en la relación. Incluso, pues ya muchas de las personas que estaban esperando cruzar la frontera como refugiados y tener acceso y asilo allá en los Estados Unidos, ya les dieron ese permiso. Entonces, van a cambiar las consideraciones legales. Bueno, pues empezamos con lo que es la ciencia del derecho. Acuérdense, muchachos, que el derecho es una ciencia. Lo vimos la semana pasada. Todos nosotros estamos inmersos en el derecho y acuérdense que el derecho es una ciencia. Y una ciencia que va a ayudar a determinar nuestra conducta en sociedad. Y hablábamos de la anarquía y el despotismo. Edgar Heimer, que es un gran sociólogo y alemán, hablaba de esto. El derecho surge como una herramienta para regular el poder despótico y la anarquía. Va a ser un equilibrio entre los dos, porque al final de cuentas lo que tiene el derecho es eso, la capacidad de regular al gobierno, de darle sus funciones, de determinar qué sí pueden hacer y qué no. El derecho le dice a los particulares todo aquello que pueda estar restringido y lo que no nos restringe es libertad. Y entonces, pero al contrario, en el gobierno el derecho lo que hace es decirle lo que sí puede hacer, lo que está en sus funciones. Pero es una ciencia. Y esta ciencia, como todo, es un conjunto de conocimientos de pretensión de validez con carácter universal. Eso me decía mi maestro de sociología, el excelentísimo Alberto F. Senior, que si ya tomaron sociología, ya lo han de haber tomado, lean su libro de sociología del maestro Senior. El maestro Senior era un genio, ya fallecido. Le estoy diciendo que yo tomé clase con él en el 1992, así que ya pasaron algunos años y meses, pero era un genio maestro y hablaba de esto. El derecho es una ciencia y para mí lo sigue siendo. Y como tal, pues existen las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias prácticas. A veces aprendemos por observación, otras veces por cuestiones empíricas. Y básicamente
¿Cuál sería la otra manera en que vamos a denominar a la ciencia del derecho? ¿Cómo le podemos llamar de otra manera? ¿Cómo le dice el maestro, el doctor García Maínez? ¿Cómo le llamamos a esa ciencia del derecho? ¿Quién me quiere ayudar? Jurisprudencia técnica. Jurisprudencia técnica. Esa jurisprudencia técnica, en efecto, que es una cosa sencilla y sensacional, que es, pues vamos a ordenar y a dar una sistematización ordenada y coherente al derecho en un lugar y un tiempo determinado. No es lo mismo el derecho del siglo XIX al siglo XXI. Hay un código civil del año de 1879 que por ahí me dejaron ver, es una maravilla. Dice que la mujer casada, para poder llevar a cabo actos de comercio, requiere permiso del marido. Entonces dices, qué maravilla, ¿no? Qué es sensacional. Algunos dirán, oye, pues hay que ponerlo en vigor. ¿A ustedes se les hace correcto que esa norma jurídica tuviera vigencia y en este tiempo y en este espacio? No sé, a ver las casadas, debe de haber aquí casadas, felizmente casadas, maridos buenos, fieles y toda la cosa. ¿Le pedirían permiso al marido para hacer actos de comercio? No. 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 Bueno, ni para irse a echar un cafecito con sus amigas, ¿no? No. Ahí le dicen, ahí están los trastes, ahí están los frijoles, ahí está el arroz y tú te haces de comer y yo ya ahorita me regreso. Ha cambiado el tiempo y el espacio. Esas normas que en los siglos XIX les parecían correctas, hoy ya no son útiles, han cambiado. Había otra, incluso, por ejemplo, todavía hace unos años teníamos 27 causales para divorciarse. Hoy, ¿cuántas causales para pedir un divorcio tienes? Ninguna. Ninguna. ¿Qué requieres para divorciarte? Solicitar el divorcio. Nada más, señor juez, ese señor ya me cayó gordo. Ya no quiero nada con él. ¿Eso es todo? Sí, ya no quiero nada con él. Eso es todo, tu voluntad por delante. Antes tenías que demostrar que se habían separado, o que había violencia, que había adulterio, y el adulterio, ¿cómo lo demostrabas? Pues lo tenías que encontrar el señor en tu domicilio conyugal, en el hecho matrimonial, en el acto carnal. Y si no, pues no. O que haya registrado un menor con otra persona como hijo propio. Pero era muy difícil. Entonces, todas esas cosas han cambiado. La ciencia del derecho se va actualizando también conforme la sociedad va cambiando y la mexicana. Entonces, esta jurisprudencia técnica lo que va a hacer es eso. Vamos a dar un orden ordenado y coherente a esas normas, según en tiempo y en el espacio. Vamos a tener primero la sistemática jurídica, que nos va a ordenar, ustedes ya lo vieron en esas dos grandes ramas, el público y el privado. Y eso nos vamos a hacer rápido. Y este público y privado, bueno, son esas dos grandes ramas que nos legaron los romanos. En el público, ¿qué vamos a tener? El constitucional, el administrativo, el penal, y vamos a tener, ¿cuáles otros? El procesal y el internacional público. Son las grandes ramas de ese derecho. Y en el privado, pues vamos a tener al civil y al mercantil. Básicamente el civil va a ordenar las relaciones entre los ciudadanos de una comunidad o una ciudad, las civitas, la ciudad. Acuérdense que una de las definiciones de las obligaciones es dar. ¿Cuál sería la definición de las obligaciones? Decían los romanos, la obligación que es el vínculo jurídico que nos obliga y nos constriñe a pagar nuestras deudas dentro de nuestra comunidad jurídica. ¿Y qué es una obligación en el sentido actual? ¿Qué es? Cuéntenme, ¿qué definición tienen de obligación? A ver. Acuerdo de dos o más voluntades, ¿no, profe? La obligación, no, eso sería el convenio. Profesor, es el vínculo jurídico que existe entre el acreedor Ajá. y el deudor que determina una conducta de dar, hacer o no hacer. Exactamente, es ese vínculo jurídico que permite a un acreedor, a una persona llamada acreedor, o requerir a otra persona llamada deudor el cumplimiento de una acción de dar, hacer o no hacer. Eso es la obligación. Pero eso lo va a regular el derecho civil en sus dos facetas, en su derecho sustantivo y en su derecho adjetivo, que son los juzgados y demás. Y el derecho mercantil es un derecho de excepción porque es un derecho de los comerciantes. Los comerciantes se rigen por sus usos y sus costumbres, y después el derecho lo que va a hacer es regularlos, normarlos y darles codificación. Por ejemplo, va a existir el cheque. El cheque lo inventaron los comerciantes como una manera de poder llevar a cabo sus intercambios comerciales por la crédito y la buena fe, pero después lo reguló el derecho. Ahora existen una cosa que se llaman las bitcoins. Bueno, existió primero la bitcoin y después el derecho entró a regularlo, ¿verdad? ¿O fue antes el derecho reconoció el bitcoin y ya? No, los comerciantes tienen esto que es la lex mercatoria a través de la lex
mercatoria, perdón, de la buena fe y sus usos y costumbres, y después entra el derecho. Y después nosotros los vamos aprendiendo. Pero ese es el derecho civil. Pero hay una tercera rama que vamos a encontrar, que es el derecho social. Y este es un derecho para quiénes. ¿Para quién se va a crear el derecho social? ¿A los campesinos y obreros? Trabajadores. Los trabajadores y los campesinos, los grupos vulnerables. Si tú tienes o has llevado laboral, seguramente habrá contadores y gente que está en las empresas. Ayer a mí me tocó despedir una trabajadora al 100%, ¿eh? Nada más que aquí había un problema. Allí en la oficina, el jefe tiene una preferida que se peleó con que se peleó con otra muchacha y pues no le gustó y dijo, ya no la quiero porque está haciendo ojitos mal ojo aquí a mi muchacha. Bueno, y la corrió. Tuve que ir a despedirla, pues ni modo, al 100%. Pero cuando no te pagan al 100% y te quieren dar a veces nada ni la indemnización, ¿qué haces? ¿Qué tienes tú como trabajador frente al dueño de los medios de producción, hablando en términos marxistas, en términos económicos o como si fuera un economista? ¿Qué harías? Pues tienes que ir a pedir justicia a las juntas locales, ¿no? Ahora ya se van a transformar en los tribunales de materia laboral. El trabajador único que tiene frente al dueño de los medios de producción es su fuerza de trabajo. Y eso es lo que va a hacer la diferencia. Los campesinos igual frente a los grandes terratenientes o que son los grupos vulnerables. A veces no tienen más que su fuerza de trabajo y exclusivamente. Entonces hay una disparidad. Lo que hace este derecho social es crear una igualdad entre los desiguales a través de leyes desiguales. En un juicio laboral, siempre el trabajador va a ser protegido y va a tener mejores condiciones. En un derecho agrario, de cuestión social de campesinos, incluso no se les piden garantías cuando solicitan un amparo del Poder Judicial de la Federación. Tienen asesoría, tienen ciertos beneficios. Por eso es un derecho social, para proteger a los grupos sociales más vulnerables. No nos vamos a tener mucho ahí, pero son importantes porque le van a dar cierta igualdad, cierta equidad a estos grupos. Imagínate, te voy a contar un asunto laboral. Hace 4 años despide nuestro jefe de la oficina a un trabajador, tenía 30 años de trabajo, 30. Y entonces le dicen, el dueño tiene una hacienda muy bonita, y le dice a alguien, a ese trabajador, que era el mozo de la casa ahí de la empresa, que tenía derecho a la mitad de la hacienda por sus 30 años de servicio. Ganaba 4,000 pesos al mes. Ustedes habrá contadores aquí, yo sé que sí, ya se los dije, ya hasta los vi. Y entonces su cuantificación, bueno, son sus 3 meses más sus 12 días por año, su antigüedad y todo lo demás. Le ofrecía al jefe 80,000 pesos. Y aparte le daba trabajo en otra empresa para que siguiera cotizando. No quiso. Se va al juicio y los abogados laboralistas que teníamos, se les van las cabras en las confesionales, no llevan ni a los testigos tampoco. No, nos metieron un gol y nos pedían salarios caídos, horas extras. No, una carta a Santa Claus, porque las demandas laborales son cartas a Santa Claus. Nos condenan a 450,000 pesos a pagarle al trabajador, cuando nada más merecía 80. Pues ya que nos quedaba irnos al amparo y pelearnos. El año pasado voy y busco en estas fechas a su abogado y le digo, te ofrecemos 180. Y ya en las negociaciones llegamos a 250,000, cuando no le tocaba más que 80. Y fíjate cómo son las cosas. Me dice el trabajador, no me conviene. ¿No te conviene? ¿Por qué? No, yo quiero 450. Bueno, pues ni modo. Pues llegó la pandemia, no le dimos un centavo. Ya cerramos el hotel y despedimos a todos. ¿Creen que me va a cobrar algo? El dueño tiene los medios a su alcance. Él puede tener problemas. A veces la ambición rompe el saco y una mala asesoría de un mal abogado ocasionó esto. Tiene dos operaciones a corazón abierto, imagínate, a ver si logra vivir para que le demos su dinero. ¿Por qué te comento esto? Porque el dueño de donde yo trabajo, pues tiene ese dinero y mucho más. Su abuelo le dejó propiedades, haciendas, edificios, casas, inversiones en Estados Unidos. ¿Tú crees que le preocupan 450,000 pesos? No. Lo que no quiere es un mal ejemplo, que ese trabajador se le pase, se le suban las bardas. Pero bueno, a veces sucede. Y hay veces en que hay empleadores malos que no le pagan a sus trabajadores y por eso hay que defenderlos. Bueno, ya les conté esta pequeña anécdota del viruta, porque así le decíamos ahí en el trabajo, como a veces por no tener una buena decisión y un buen abogado, te quedas sin dinero y en la pandemia. Bueno. Y luego vamos a tener aquí, ahora sí, estas aplicaciones del derecho de demás. Y lo otro, perdón, me estoy brincando, el proceso legislativo, que ahorita está muy de moda, es una de las circunstancias de la jurisprudencia, de la sistemática jurídica, la creación del derecho. ¿Cómo lo vamos a crear? La ley no es exactamente la fuente del derecho, es el proceso legislativo.
vamos a tener que, cuando tenemos una propuesta, por ejemplo, en este caso, ahorita en el Congreso de la Unión, está viendo acerca de la reforma a la ley eléctrica. Ya sé que estés de acuerdo o no, porque es algo muy de la posición política que uno adopta en este país, el proceso legislativo es el interesante. Hay la propuesta, en este caso es una iniciativa preferente del presidente, o muchas veces un legislador puede hacer una propuesta, una iniciativa de ley, se va a discutir, se va a aprobar en las comisiones, y ya que está aprobada en las comisiones, se pasa al pleno de la Cámara, ya sea de senadores o de los diputados, y entonces ya que está aprobada, se va a hacer la publicación. Entonces, esta circunstancia de la publicación ya se va a hacer. Por ejemplo, cuando vino la reforma de la ley, si no mal me acuerdo, de los salarios de los funcionarios públicos, el presidente Enrique Peña Nieto no quiso publicarla. Y como no lo quiso publicar, pues el presidente del Senado lo hizo porque estaba en sus facultades. Dijo Peña Nieto, no, yo no la quiero publicar. Bueno, pero tampoco la vetó, porque es a veces también una prerrogativa del titular del Ejecutivo de la Unión. Entonces, este tipo de procesos legislativos también son parte de la creación de las normas y son fuente del derecho. La realidad no es la norma la fuente, es el proceso legislativo. Acuérdense de ahorita porque ahorita acaba de terminar este proceso de la ley de la energía eléctrica y se viene ahorita lo bueno. ¿Qué viene ahorita después de que aprobaron la ley y la que se publique? ¿Qué va a ver? ¿Se van a quedar contentos los industriales del ramo? ¿Los grandes beneficiarios? ¿Qué van a hacer ellos? ¿Qué se imaginan que van a hacer? Se van a amparar todos. Claro que se van a amparar, va a estar buenísimo. Es más, ya había el doctor Burgoa y otros grandes constitucionalistas de la facultad decir, se van al amparo. Es más, ya hasta se sintieron porque el presidente les dijo que pues no son muy patriotas, que bueno, son concepciones políticas y sociales. Pero bueno, esténse atentos porque vamos a aprender mucho de este proceso legislativo a ver qué resuelve la Corte. Y es que les digo, las leyes tienen que ver en tiempo y espacio, y muchas veces van a causar conflicto. Hay leyes que pueden ocupar, tienen puntos de contacto, puntos de conexión, que pueden hacer que haya dos órdenes jurídicos en el mismo sentido, para el mismo problema, y entonces ahí vienen los conflictos de leyes en tiempo y en el espacio, y la aplicación de la ley, sobre todo el asunto. Me decía un amigo mío, que es abogado, dice, es que ¿por qué no meten al bote a Enrique Peña Nieto? Digo, pues nada más dime, ¿con qué ley, maestro? Porque con la ley que él tenía, el presidente de la República, por muchas cosas, pues no podía ser juzgado. Y él me insistía, es que deben de meterlo al bote. Pues sí, le digo, pero tú y yo somos abogados, no somos analistas políticos, no somos alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras o de Economía, pues que ahí se vuelan ahí sus imaginaciones a lo que quieran, aquí somos abogados, compañero. Entonces dime, ¿con qué ley? Porque a final de cuentas, ¿se puede aplicar una ley en especial para juzgar a un expresidente? Pues si quieres, pero ¿qué va a pasar por el artículo 14 constitucional? ¿Se puede aplicar una ley en efecto retroactivo de una persona, en perjuicio de una persona? No se puede. Entonces, en tiempo y el espacio hay problemas que se pueden hacer. O a veces tienes un conflicto de carácter mercantil. La ley que estaba vigente en ese momento es la que va a resolver el asunto si hubo una modificación. Por eso es importante determinar en qué sentido y en qué tiempo estuvo la ley. Es decir, cuándo se celebraron los actos, dónde se tenían que ejecutar, dónde se llevaron a cabo los pactos, las convenciones. Todo es bien importante para estos efectos, incluso en derecho de sucesiones. ¿Y cuándo falleció el autor de la sucesión? Bueno, si hubo en ese momento, ¿cuál es la ley vigente? Pues con esa se va a llevar a cabo, o si hubo modificaciones, en fin, incluso si hay beneficios. Por eso es importante. Y para terminar esta parte, el derecho internacional público y el privado. ¿Hay diferencias? Sí. De hecho, yo estoy dando la clase del público de 11 a 12, porque ya está entrando el nuevo plan de estudios. A ustedes ya no les tocó, y qué bueno, porque no me gusta, pero está muy, muy interesante. La diferencia entre el internacional público y el privado. Vamos, los sujetos del derecho internacional privado son las personas físicas y las personas jurídicas, las empresas. Pero en el público no, son los estados y los organismos internacionales, en este caso el Comité Internacional de la Cruz Roja, la ONU, la OMS, la OMC, la OCDE, todos esos organismos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque tienen patrimonio propio, tienen personalidad jurídica propia, tienen derechos y deberes, son aspectos del derecho público, del derecho internacional público, y en el privado no. En el privado vamos a tener que ver con los aspectos de las personas jurídicas, su nacionalidad, su domicilio, sus derechos, sus restricciones, sus convenios, sus pactos. Acuérdense que hoy en día, pues ya tenemos, no sé ustedes, muchos amigos
que se casan con gringos o con gringuitas o con alemanes, con españoles. Tengo un amigo que pues, es aquí neto de Ticomán y tú lo escuchabas hablar, era el hijo predilecto de Ticomán y Anexas, y se fue un día a Alemania, ya se quedó allá, ya se casó. Entonces, cuando yo escucho hablar, dices, bueno, pues no sé cómo se saluda con sus clientes, sus pacientes. ¿Qué tranza, señora? ¿Cómo le va? Pues no me lo imagino, ¿no? El hijo de Ticomán. Pero bueno, se quedó allá, ya hizo familia, y así lo van a conocer muchos. Y la nacionalidad es uno de esos principios fundamentales. ¿Tienen nacionalidad las empresas? Sí. Y eso es lo que vamos a ver. Pero eso lo regula el derecho internacional privado, no el público. Aun y cuando los tratados los celebran los estados como entes de derecho internacional, van a afectar a las personas. Esas son las diferencias, pero brutales. Vamos a determinar, y sobre todo, el objetivo del derecho internacional privado es determinar con qué leyes vamos a resolver un conflicto cuando hay un conflicto de leyes en el espacio. Es lo que te digo, a veces tenemos un conflicto entre dos personas de diferente nacionalidad, es vamos a decirlo así, su situación jurídica es cuestionada por un tercer orden. Bueno, pues cuando hay un tercer orden jurídico, o dos, o tres, el asunto es cómo vamos a resolver ese conflicto jurídico a través de las leyes. Unas técnicas jurídicas que se pueden usar, la clasificación, el reenvío, las consultas, es decir, todo lo que se va a llevar a cabo porque estamos en el ámbito del derecho internacional privado, que algunos tratadistas no han dicho que sea el correcto, pero ese es el bueno, sobre las personas. Hasta aquí no vamos a meternos ya mucho por allí. Vamos al 2, y es el marco teórico, que es un conjunto pues, de posturas doctrinales que vamos a tener por objeto explicar problemas de las personas o los asuntos. Y acuérdense que decía un amigo que en este mundo cada quien tiene la manera de matar sus pulgas. Esto es un abogado que así me lo dice. Y esto es lo que son las doctrinas. Cada quien tiene un punto de vista distinto para solucionar. Yo te doy a ti una demanda de que nos hagan llegar y seguramente si te la doy y tienes un concepto del derecho de la ley distinto, pues lo vas a hacer. Pero si fuiste educado en otro medio, seguramente cambiarás tu punto de vista. A final de cuentas, las doctrinas son eso, son puntos de vista para resolver un problema social, un problema jurídico, un problema ético. Y entonces vamos a entrar con que, bueno, no todos en el mundo del derecho internacional privado tienen las mismas posturas doctrinales. Es incluso como la religión. El asunto de la Trinidad puede ser un asunto doctrinal, pero bárbaro, para desde el concilio de Nicea ha sido un asunto de doctrina. Unos dicen que son tres, otros dicen que son diferentes. San Patricio por eso lo definía con un trébol, porque decía que era una sola flor, y con sus tres hojitas, pues ya por eso es su símbolo de San Patricio. Es una doctrina la que se explica, ¿no? Es una manera de entender y de ver el mundo. Y en este caso igual, en el derecho internacional privado vamos a tener aquí que hay doctrinas para resolver el asunto. Y la primera pues era la alemana y la italiana. ¿Qué tenemos aquí con la alemana y la italiana? Evidentemente, pues son doctrinas en cuanto a entender esto del derecho internacional público. Y ellos básicamente van a decir acaso, no, la nacionalidad y el derecho de la condición jurídica de los extranjeros no es asunto del derecho internacional o que deba de considerarse, porque son asuntos de cuestiones administrativas y constitucionales. Porque al final de cuentas, la nacionalidad es una potestad de cada estado de decidir quién es su nacional. Es un atributo de su imperium como parte de ese estado. Porque para que exista el estado, pues requiere de que tenga esa capacidad de decidir quiénes son los míos y quiénes no, ¿verdad? En nuestro caso, pues no nada más nos hace falta nacer en México o ser hijo de mexicanos aunque nazcamos en el extranjero. Eso dice nuestra Constitución. En otros casos no lo puedo saber, pero cada estado determina quiénes son sus nacionales, o en el caso de cuando vayamos a ver nacionalidad, pues a quién acepta como sus nacionales, porque hay una nacionalidad de origen y una derivada. La de origen es la de nacimiento, y la derivada es la que tú eliges cuando ya estás grandecito, ¿verdad? Cuando dices, bueno, ya no quiero ser mexicano, ya quiero ser brasileño. Por unos brasileños vienen a México y encuentran que les encantan lo que ven aquí y se hacen mexicanos. Pero entonces, esto de la doctrina alemana, dice no son cuestiones que se deben de estudiar por el derecho internacional privado, sino al contrario, debe de dejarse fuera porque no se debe hacer. Pero bueno, muchas de las relaciones que tenemos en la vida se determinan por nuestras acciones personales, reales o conductuales. Las personales son el domicilio, tu nacionalidad. Si son las conductuales, pues los actos que haces de comercio,
si hay actos delictivos, la constitución de las sociedades mercantiles o las sociedades civiles, o las reales, dónde se encuentran los inmuebles, dónde están los objetos, incluso los muebles que van a seguir. Ese tipo de cosas, dicen los alemanes y los italianos, que son pues, sujeto de estudio, sí, pero corresponden a la cuestión constitucional o administrativa. Y en cambio los franceses no. Los franceses, ¿qué nos van a proponer? No, espérame tantito. Lo primero que debemos estudiar es la nacionalidad y la condición jurídica de los extranjeros. Dicen que es la condición de una sola moneda, ¿no? Las dos caras de una misma moneda. ¿Por qué lo dicen? ¿Quién me quiere comentar? A ver, ¿quién lo quiere comentar por ahí? Si no estudiamos la nacionalidad, ¿qué pasa? Si no hay aquí alguien que haya estado en un ministerio público o en un asunto legal de carácter internacional. A ver, Cintia, creo que quieres hablar, ¿no? Sí, no, bueno, cuando no sabemos la nacionalidad o no determinamos la nacionalidad, no sabemos a qué somos sujetos de derechos y obligaciones respecto a qué país, ¿no? O sea, no Fíjese sé. bien, y es importante, Cintia, imagínate que vas al Ministerio Público, tienes un detenido. Una de las primeras garantías de un extranjero cuando es detenido o puesto a disposición de una autoridad ministerial o judicial, ¿cuál es una de sus primeros derechos que tiene? Y si no se Al recibir protección consular de su estado. Exactamente, a recibir la protección consular de su estado. Gracias, Mauricio, ¿verdad? Eso es lo primero. Entonces, se violan los derechos, tienen garantías que se les deben de respetar. Si no lo saben, imagínate, ¿por qué muchas veces se violan los derechos? Lo primero que es, no le dan atención consular. Imagínate. Y un traductor, nada más empezando por allí, que lo detengan y no sepa hablar español. Por eso es tan importante, dicen los derechos de la nacionalidad. ¿Qué va a ser la nacionalidad? Bueno, pues la nacionalidad es el vínculo jurídico y político que va a unir una persona con un Estado, no con un partido político, con una asociación civil, con un Estado y que nos va a hacer sujetos de derechos y obligaciones. Pero también vivimos dentro de nuestras fronteras, hay extranjeros, y esos extranjeros también nutren nuestra vida. No podemos ser xenófobos ni decir que no. Hace unos días estaba yo echándome un pleito en Twitter, ya saben que uno es a veces rijoso y pleitero en Twitter con unos argentinos, porque vino el presidente Alberto Fernández, y no sé por qué se me ocurrió ponerle bienvenido presidente. No, se me aventaron todos sus contrarios del presidente Fernández, que porque yo le daba la bienvenida a Alberto Fernández. Y digo, bueno, pues porque tengo un montón de amigos argentinos aquí en México. Y conozco uruguayos, venezolanos, ustedes sabrán que ahorita hay mucha comunidad grande, y los aprecio mucho. Hay españoles, ¿de qué otras nacionalidades les gusta que haya en México? Estadounidenses, ¿qué más? Chinos, bueno, vete a la Plaza Meave, coreanos. Tú vas a la Plaza Meave, ahí donde está la computación, y ves unos chinitos pasar y unos niñitos y ya están vendiendo. Pues ya viven en México, ya no tienen, ya venden. Entonces, todos ellos tienen derechos y obligaciones, sí, pero también tienen derechos, pueden comprar, pueden acceder a bienes, pueden acceder a servicios educativos. Por eso es tan importante, porque ya viven en su comunidad. Imagínate, o ya nacen sus hijos aquí en México. Bueno, pues son chinos, pero también son mexicanitos. ¿Cuánta gente no conocemos, y lo vamos a ver la semana que entra, acerca de todos estos extranjeros? Van a nutrirlo. Y el otro asunto que vamos a ver es esto de la capacidad del Estado, de dar atención a estos extranjeros, porque al final de cuentas se requiere. Incluso, si tú te das luego una vuelta por el Hospital General, aquí donde está el metro, hay muchísimos centroamericanos. La ley de migración les permite que puedan acceder a servicios médicos. Muchos de ellos, cuando ya no encuentran servicios médicos a su alcance en Centroamérica, cruzan a México y vienen por servicios médicos. ¿Se les restringe el acceso? No. ¿Por qué? Eso es parte de sus derechos humanos que puedan estar en México recibiendo. Por eso es tan importante estas dos cosas. Y el conflicto de leyes sustantivas. Mande. Conocí a una pareja de chilenos que vinieron a tener a sus hijos aquí para que cuando ellos crecieran pudieran entrar a la universidad sin ningún problema y siendo mexicanos y no ser tratados como extranjeros, nada más para poder entrar a la UNAM. Bueno, pues mira que eso lo atinaron. Eso pasa, ¿sabes dónde también mucho? ¿Mande? Lo que pasa es que en Chile la universidad es privada. Entonces, a diferencia de México, que hay pública y privada, hay más beneficios en esa cuestión, porque en Chile la educación, la universidad únicamente es privada.
Gracias, Sergio. Has dado una gran, incluso, luego estudiaremos ese asunto. El sistema de pensiones chileno es una cosa terrible en cuanto a que se hizo ya las AFORES y luego lo copiamos nosotros, pero no lo aplicaron para el ejército. El ejército se quedó con su sistema de pensiones solidarios como estaba antes. Sí, ¿verdad? Qué buenos son los del ejército. Le aplicaron las AFORES al pueblo, pero ellos no. Y tienes razón, Sergio, ya la educación es muy cara. Y bueno, pues ellos optaron por eso. Pues bueno, la Constitución ampara a esos niños y la Virgen de Guadalupe los protege. Así que, pues bueno, pues bienvenidos. Y también los de nuestras nacionales. Si ustedes van a la frontera norte, muchas de las mujeres mexicanas lo que hacen es cruzarse el día cuando están para darse a luz, incluso mexicanas famosas, ¿eh? Ay, me fui a Houston porque los hospitales son muy buenos. Lo que quieren es que el niño tenga esos beneficios que puedan tener, ser lo que llaman American Citizen, y entonces tener esos beneficios de la doble nacionalidad. Pero ahora ya no tenemos problema, la Constitución lo permite. Se llama la no renuncia de la nacionalidad, que le llamamos comúnmente la doble nacionalidad. Nosotros reconocemos que siguen siendo mexicanos, aun y cuando estos niños hayan nacido allá. Distinto es, ya sí se sienten mexicanos, ¿eh? Es otro boleto. Pero es un gran dato que me acabas de compartir, y ustedes dos. Bueno, esto lo vamos a ver. La adquisición de derechos, los extranjeros. Y ya las doctrinas españolas, que son las que menos usamos, pues bueno, son lo que hablamos a ver de la competencia, el derecho aplicable y la eficacia extraterritorialidad. Y es que a veces la eficacia de las sentencias es muy buena. Decía una clienta, mire, pues no ganamos el juicio, no que diga, no, ganamos el juicio, pero no lo pudimos cobrar, ¿eh? Qué bonita sentencia. Tú puedes tener una sentencia muy bonita, pero si no la puedes ejecutar, no es muy efectiva. Resulta entonces eso bien importante, determinar la competencia y el derecho aplicable. Sobre todo, la eficacia extraterritorial de las sentencias. Esto sí lo trata la doctrina española, porque al final de cuentas, tú puedes tener una gran sentencia, pero si no la puedes ejecutar, ¿qué eficacia o en qué te ayuda? De nada. Vamos a ver al final del curso lo que se llama la cooperación procesal internacional. Y hay un principio muy importante que se llama la reciprocidad internacional. Los estados han descubierto que incluso si por muy buenas que tengas una sentencia, si no puede ser ejecutada y no la hace propia a través de un incidente de homologación del juez, no tiene sentido. La comunidad internacional se vale de esto. Incluso la extradición es parte de esa figura del derecho penal, pero que también se estudia en el derecho internacional privado. Hay reglas, hay una ley especializada y también muchos abogados lo utilizan como una manera de evadir la justicia. Políticos famosos a través de tratados internacionales. Les voy a poner casos prácticos y muy sencillos. Es bonito la extradición, pero también se ocupa con tintes de fraude a la ley. Bueno, y la más importante diría yo que es lo contrario, la doctrina anglosajona, lo que es el derecho consuetudinario. Acuérdense que los ingleses y los sajones, los canadienses, todos ellos tienen un derecho distinto al nuestro. Nosotros es de un corte romano germánico, ¿verdad? Es un derecho escrito, es un derecho que ya está hecho, pero los anglosajones les gusta más la cuestión del derecho a través de precedentes. Ustedes ven mucho la ley y el orden, que seguramente habrán visto la ley y el orden, ¿cómo resuelven ahí, verdad? Tienen estas consideraciones o la jurisdicción, que también se puede ocupar en México los antecedentes. Yo tenía un caso de una niña que en el Walmart que está ahí enfrente en Copilco y Universidad, sube las escaleras de la parte de estaban los juguetes y la escala eléctrica le va a prensar el piececito de su derecho. Le va a causar unas lesiones espantosas. Unas lesiones queloides, pues ya me lo aprendí, estrés postraumático, una barbaridad. Nos fuimos a pleito contra Walmart y resulta de que cuando teníamos que demostrar la capacidad económica de Walmart y otros amparos, porque fueron mínimo 4 o 5 amparos ahí contra de estas circunstancias, tuve que recurrir a antecedentes de amparo. Me fui a leer la sentencia de amparo de Isabel Arvide, cuando Sasha Montenegro la demanda por declarar una revista que era nudista, no encueratriz, así le dijo, y de cuando Martita Sagún demanda proceso porque pues, reveló cómo se divorció de su primer esposo, y entonces ya se pudo casar con el Bigotes de Cepillo de Bolero, con Chente Fox. Y esas cosas, me tuve que ir a esas sentencias. Están allí en la red, nada más tienes que leerlas y encontrarlas. Y conforme a esos antecedentes, me fui guiando en mi amparo para poder ganar. Al final, me decía bien simpáticos en una sentencia. Pues sí, hay una afectación a la niña, tiene una cicatriz, tiene un estrés postraumático, pero no hay capacidad
documentada para acreditar la capacidad económica del demandado. ¿Tú crees que no podíamos acreditar la capacidad económica de Walmart? Solo queríamos 2 millones de pesos. ¿Con cuánto tiempo se gana Walmart 2 millones de pesos? ¿En 2 minutos? ¿3? Y entonces es cuando tuvimos que ir a sus su acta constitutiva. Es cuando dices, ah, qué bueno saber derecho mercantil, me cae. Y en su acta constitutiva hay un capítulo que se llama del capital social. Ah, y en el capital social decía cuánto tenía. Entonces ya, ganamos, la familia se pudo llevar algo para la niña, para su hija. Entonces, este tipo de cosas de la doctrina sajona, pues ellos siempre van primero por la jurisdicción, luego se van a elegir la ley y el reconocimiento y su ejecución. Para ellos primero siempre va a ser la jurisdicción. ¿Con qué juez vamos a hacerlo? Ya que tenemos el juez, ahora sí, ¿con qué ley? Y hay una diversidad de jurisdicción para ellos, ya sea personal, por materia, general, limitada. Nosotros también lo vamos a ver, pero para nosotros es distinto esa jurisdicción. Bueno, y van a elegir la ley y todo lo demás. Pero la que nos va a interesar a nosotros es la que se aplica en México. La materia de derecho internacional privado se empieza a estudiar desde los siglos XX, ya principios de 1920, ya se empieza a dar el auge a la materia en la universidad y va a ir creciendo. Ya ha cambiado un poco, les digo, porque cuando yo estudié en 1992, se estudiaba con la Ley General de Población. Hoy ya no tenemos esa ley, ya realmente es casi obsoleta, ¿no? Hoy tenemos una ley de inmigración, tenemos una ley general, ley de inversión extranjera, ya tenemos normas sustantivas que se dedican con una vocación de carácter internacional. Entonces, están para regularlo. Estas leyes no nos regulan a nosotros como nacionales. La ley de inmigración a nosotros no nos aplica. La ley de inversión extranjera tampoco, pero sí a los nacionales que están aquí, a los extranjeros. Hace poquito en unas empresas en las que yo soy asesor, me decían, oiga, licenciado, es que hay una empresa que quiere hacer pedirnos unos servicios, pero no tiene acta constitutiva en México. ¿Pueden hacer actos de comercio este tipo de empresas que no tienen acta constitutiva mexicana? A ver, compañeros. ¿Podrían hacerlo? Pues si vas al artículo 17 de la ley de inversión extranjera, dice que sí, siempre y cuando tengan una oficina de negocios aquí en México, un representante, y estén reconocidos por las autoridades fiscales. Es decir, pueden llevar a cabo actos de comercio. Y le digo, pídele estas 3 cosas y seguramente con ellos ya vamos a trabajar porque querían introducir algunas lámparas especiales para ponerlas en el mercado y llevan ciertas certificaciones. Es decir, sí se puede y en ese sentido es de que tenemos la capacidad de trabajar y comerciar con extranjeros en todo momento. Pero la doctrina mexicana, pues ya saben, como el código de Napoleón, el código que adoptamos es de corte francés. Acuérdense, nuestra raíz es romano-germánica. Decía un gran doctor de la facultad, yo no sé para qué nos enseñan inglés a los jóvenes. Deberían enseñarles francés o alemán, porque los textos jurídicos que usamos nosotros son de esos. Son nuestra raíz, ¿verdad? ¿O usamos derecho anglosajón? Pues no. Pues entonces deberíamos estar estudiando francés y alemán. De ahí vienen los textos con los que nos nutrimos. Pero bueno, son decisiones de que yo ya no tomo. Pero es una reflexión que hizo el doctor Eduardo López Betancourt, que yo lo escuchaba y dije, bueno, sí, tiene razón el doctor. El derecho a la nacionalidad lo vamos a tener como primer principal punto de doctrina, la condición jurídica de los extranjeros, el conflicto de leyes sustantivas y el conflicto de competencia judicial o leyes adjetivas. Esto, compañeros, sí va a ser pregunta de examen, así que por favor, no lo olviden, esto sí lo pregunto. Eso es de rigor. Porque el derecho a la nacionalidad, lo vuelvo a repetir, es uno de los primeros derechos que tiene un niño al nacer. La Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, en su artículo 7, si no mal me acuerdo, menciona que al momento de nacer, lo primero que tiene derecho un niño es a un nombre y una nacionalidad, a conocer su origen, sobre todo la nacionalidad. Tú no puedes dejar a un niño sin nacionalidad. No lo puedes dejar. Hace muchos años una señora que venía de África, la estaban deportando, y se los conté, y entonces en el aeropuerto ya la estaban por sacar. Ya estaban por subirla al avión de regreso a su país de origen, ya le habían hecho el retorno asistido, la deportación, lo que haya sido por la entrada irregular o regular, y en eso le vienen los dolores de parto y el niño nace en el aeropuerto. Entonces, pues bueno, al alcanzar esa circunstancia, porque fue un hecho jurídico, el niño nació. ¿Qué nacionalidad tenía en ese momento el niño? Mexicano. Mexicano.
Entonces, en ese momento la Constitución, las leyes, todo el marco jurídico le aplicaba a este niño y su mamá, pues obvio, alcanzaba esa protección, ¿no? Hay quienes nacen por casualidad, otros por elección, como dijo aquí Olvera Flores, nuestra compañera, y otros porque, bueno, quieren vivir aquí en nuestras fronteras. Ustedes van a San Miguel de Allende y díganme cuál es el grupo de extranjeros más nutrido que hay en San Miguel. ¿Quiénes están viviendo ahí? Estadounidenses. Americanos y canadienses. Ahí están a todo dar, disfrutan, sobre todo son gente de la tercera ya que están disfrutando sus pensiones, viven feliz. Ya saben que con sus dólares... Baby boomers. ¿Mande? Los baby boomers. Y saben que con sus dólares compran más coronitas que en su casa, porque les encantan las coronas. Mande. Profesor, ¿cómo se resuelve un conflicto como el que genera el caso Lozoya? ¿No? Entiendo que después de de las guerras mundiales, sí, el marco jurídico alemán prohíbe el juzgamiento o el juicio de sus ciudadanos fuera de las fronteras, por la historia que todos conocemos. Sin embargo, cuando se da el caso Odebrecht y Lozoya decide fugarse del país, él está casado con una alemana, se va a Alemania, se acoge a las leyes alemanas, solicita se le reconozca como ciudadano alemán. ¿Cómo resuelve el derecho internacional privado este tipo de controversias que existen? En este caso, que bueno, pues entendemos cuál es la lógica de la persona y entendemos cuál es la lógica del Estado, pero ¿cómo se resuelven estas controversias? Sí, a través de técnicas jurídicas, precisamente el curso lo vamos a ver. Hay técnicas directas e indirectas para resolver estos conflictos. Y sobre todo, técnicas que nos van a permitir, si nos adelantamos en el curso, pues no la vamos a entender. Pero es una gran pregunta, Mauricio. Porque al final de cuentas, Lozoya al final fue quien dijo, sí me regreso, ¿eh? O sea, y él vino por el principio... Sí, él decide acogerse de nuevo, ¿no? Sí, al principio de criterio de oportunidad, ya no se tuvo que litigar del todo el asunto, pero es importante. Muchas personas cambian su nacionalidad para efectos de obtener beneficios, como este asunto. Entonces, ahí hubiéramos tenido que ver si hubiera un conflicto de leyes, porque él sigue siendo mexicano. Y como mexicano hubiera tenido que responder ante la justicia, y entonces la justicia alemana haber dicho, bueno, sí te lo regreso o no, o ser juzgado allá. Pero los delitos fueron cometidos aquí en México. Entonces nos vamos al principio de lo que se llama lex commissi deliti, donde se cometieron los delitos, ¿no? Son principios, entonces, aquí lo hubieran tenido que traer, yo creo, en todo sentido, con la justicia alemana. Había que revisar su legislación, y es cierto, si está casado con una persona con nacionalidad alemana, hubiera podido tener ciertos beneficios. Renuncia a ellos, qué bueno, vino aquí a presentarse, pero es un gran caso de estudio. Pero te digo, lo vamos a ir viendo poco a poco y seguramente cuando lleguemos a las técnicas directas e indirectas, ahí lo vamos a resolver mejor. Ahorita nos adelantaríamos mucho. Que como ese hay varios casos más, ¿no? Por ejemplo, Luis Videgaray está radicando en Tel Aviv en el ánimo de no poder ser extraditado. Porque ahí no tenemos tratado de extradición, si no son tarugos. Claro, claro. Por ejemplo, como el caso de Carlos Salinas cuando se fue a Irlanda, donde tampoco tenemos un acuerdo de extradición. Pero caso contrario, Javidú, el famoso Javidú, se fue a Guatemala porque sí tenemos tratado de extradición y aprovecharon un resquicio en el tratado para decirle, mira, te vas a Guatemala, ahí te quedas un rato, hacemos como que te agarramos y te regresamos a México y solo te vamos a poder castigar por los delitos por los que te pedamos la extradición y nos la concedan. O sea, es todo un tinglado. Es un fraude a la ley, pero es cierto, puedes agarrarte de cualquier circunstancia. Entonces, eso es lo que va a resolver el derecho internacional privado. ¿Con qué derecho vamos a resolver una situación jurídica que presenta un conflicto de leyes? ¿Cuál? Ese es el propósito. Porque el fin inmediato, ¿sí? Es resolver El fin inmediato del derecho internacional privado es resolver con qué derecho vamos a dar solución a un conflicto. Y el fin inmediato es la justicia. Ese es el asunto. Que se haga justicia, pero a través de los mecanismos que nos da el derecho internacional privado, las técnicas que va a proporcionarnos, sobre todo el reenvío. Luego lo vamos a estudiar, pero es hasta la unidad 14, entonces nos adelantaríamos mucho, ¿vale? Bueno. Correcto, muchas gracias. No, al contrario, gracias, Mauricio. Bueno, muchachos, si hay alguna circunstancia, algo más, son las 2:56, estamos para alguna otra consideración. Acuérdense, esta pregunta de examen. Vamos a estar al pendiente. Nos vemos para el siguiente, que es el derecho a la nacionalidad. Vamos a estar muy al pendiente de esto, de la nacionalidad. ¿Me puede repetir, por favor, los conceptos que había comentado que eran para examen, por favor? Pues al final lo tienes en el libro, el derecho a la nacionalidad, la condición jurídica de los extranjeros, el conflicto de leyes sustantivas y
el conflicto de Profesor, competencia yo judicial. tengo una duda. Sí, Es que, Cintia. por ejemplo, he empezado a Gracias. resolver el cuestionario que mando y hay una pregunta donde dice ¿cuál es el principal postulado de la doctrina francesa? ¿Sería entonces la nacionalidad como tal? Y la condición Porque jurídica también- de los extranjeros. Esos son los dos principales. Ajá, porque hay otra donde dice los postulados y los postulados son la nacionalidad, la condición de los extranjeros y el conflicto de Sí, son las leyes. tres. Pero para mí son los dos principales, nacionalidad y condición jurídica. Porque los extranjeros tienen tantos derechos como los nacionales. Incluso los romanos lo reconocían. Entonces serían, Los romanos tenían el jus civile para serían los romanos y el jus gentium para los extranjeros. Y lo vamos a ver incluso en la Biblia, hay derecho romano y derecho internacional. Lo vamos a ver la semana que entra. ¿A poco no sabían eso? Que también hay derecho internacional en la Biblia. ¿Mm? Vamos a ver Perdón, en el libro de Hechos, la guía- también la Biblia enseña derecho. Bueno, los veo la La guía semana también que entra es para aquí. Si hay alguna Gracias, otra pregunta, profesor. para que le Profesor, vayan a otra clase. no, disculpe, ¿la guía también es para entregar? No, la guía es una personal. Tú la resuelves y tú en casa la estudias. ¿No? Para Nada que más los controles de lectura. ya te pido nada más tu reporte de lectura y eso es suficiente. Gracias. Órale, pues, Gracias, cuídense mucho. profesor. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, bye. Profe, yo tengo una Gracias. duda. Gracias, ¿Sí me hasta luego. escucha? Dime a tus órdenes. Bueno, es que yo me di de alta en altas y bajas apenas, entonces no pude mandar mi resumen de la unidad 1 y 2. No sé si me dé chance de mandárselo el día de hoy. Mira, soy juarista y decía don Benito, a mis amigos, justicia y gracias, y a mis enemigos, justicia secas. Pero está bien, justicia y gracia para ti este día. Al día de hoy nada más tienes. Bueno, está bien, profe, muchas gracias. Órale, pues. Profesor, estoy en las mismas circunstancias que mi compañera. ¿Igual se lo puedo mandar? Solo si eres juarista. Gracias. Sí, hombre. Profesor, yo también. Bueno, Perdón. si se acaban de incorporar esta vez, solo por única ocasión va a ser, ¿vale? Pero el día de hoy, nada más. Gracias, profe. Hasta luego. Órale, pues. Hagan su reporte y nos vemos. Cuídense mucho. Profesor, una pregunta. Gracias, hasta luego, profe. La guía, ¿por qué medio la mandó? ¿Por La WhatsApp? puse en el chat y si no en los correos, si no la recibiste, mándame correo, te la vuelvo a poner en el chat. Ahorita le pedimos aquí a los compañeros que la pongan otra vez. Sí, le voy a mandar correo para que tenga también el mío, porque no me ha llegado nada de usted. No te ha llegado nada, ni la guía, ni la planeación. No, la obtuve por medio del chat. Sí. Profesor, ¿me puede repetir su correo, por favor? De hecho, Mtello. hace un rato. Ajá. Adelante, profe. Sí, Mtello. Ajá. @derecho.unam.mx. Gracias. Ahí me lo mandan, ¿vale? Le decía que ya tengo el correo, ya le mandé, de hecho, hace un rato, como